de esta serie de mensajes sobre la vida de Moisés. Nos queda este y el próximo. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado El sustituto de un héroe, y lo hemos apoyado en Números capítulo 27, donde tuvimos la lectura devocional, los versos del 12 al 23. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. En esta hora, Señor, estamos reconociendo nuestra incapacidad humana y pedimos el poder del Espíritu Santo, Señor, llenándonos y hablando por medio nuestro. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, Dios es soberano. Es una verdad gloriosa enseñada en la Biblia que a mí de manera muy personal me infunde profunda paz. Saber que Dios todo lo tiene bajo control. Para Él no hay sorpresa. Dios no se pone nervioso en un rincón del cielo pensando cómo va a actuar en base a nuestras acciones. Él siempre tiene un plan. Jamás comete errores. Su plan es perfecto. Y cuando a nosotros nos sorprenden experiencias inesperadas, cuando nos sorprenden momentos que no pensábamos en ellos, a Dios no. Como digo, Él siempre sabe lo que hace. Nuestro Dios es soberano. No casi soberano, es soberano. Y creo que en la historia en la que vamos a reflexionar hoy de la vida de Moisés, registrada en el capítulo 27, encontramos un ejemplo de esto. De pronto se enfrentó Moisés y Israel con la difícil tarea de encontrar un sustituto. Bueno, no es fácil llenar las sandalias de un hombre como Moisés, ¿verdad? A quien podemos calificar como un héroe. Un hombre, indiscutiblemente. Ya recordarán que tenía sus batallas también personales, pero un hombre usado poderosamente por Dios. Como dije, un héroe. Es todo un desafío encontrar un sustituto. Y mientras más grande sea ese héroe, más difícil se hace la tarea. ¿Qué hacer cuando llega el tiempo de elegir al sucesor de un líder tan eficiente, ya sea en una posición de liderazgo que tenga que ver con la iglesia, con una empresa, un ministerio o un papel en la política? ¿Qué hacer? Bueno, es una realidad que donde quiera que esté el ser humano, tiene que haber sustitutos, porque los seres humanos no somos eternos. Hoy estamos acá desarrollando una tarea y mañana puede ser que ya concluya o Dios decida movernos a otro lugar. Ahora, mientras estas experiencias, mientras estas partidas a nosotros nos pillan por sorpresa, nunca son una sorpresa para Dios. Cuando un hombre de Dios sale de la escena, nada de Dios desaparece. Cuando un Moisés llega a su final, ya Dios tiene preparado a su Josué para el cargo. Y aquí encontramos la historia de la palabra de Dios en Números capítulo 27. Llegó el tiempo final. Moisés había terminado. Ahora lo primero que vamos a ver en esta historia, ¿quién es el candidato de Dios? Como digo, Dios siempre sabe lo que hace, Dios siempre tiene un plan. Por eso la decisión más sabia que usted y yo podemos realizar en medio de cualquier sorpresa es depender, confiar en Dios. No confiar en nosotros, no confiar en nuestras capacidades, sino depender de Dios. Cuando dependemos de Él, nunca nos vamos a equivocar, porque no se trata de nosotros, sino de lo que Él es capaz de hacer en respuesta a las oraciones de sus hijos. En el caso de Moisés, como usted recordará, tenía un problema con la ira, estuvo batallando con esto. Le fue prohibido a consecuencia de ella entrar a la tierra prometida, no solo porque dio riendas sueltas a su furia
sino porque desobedeció a Dios. Dios le dijo, ve y háblale a la roca. Y Moisés fue y la golpeó, desobedeció, y por ese acto de desobediencia, no solo fue una desobediencia, sino que empañó públicamente la gloria que pertenecía a Dios. Y Dios dijo, Moisés, basta, vas a ser sustituido, el llamado a otro hombre. Bueno, me imagino que eso debe haber sido una sorpresa para Moisés. Y también un momento difícil para Israel, porque aunque era un pueblo terco, murmurador, un pueblo rebelde, que hizo de Moisés y Aarón muchas veces sus blancos de ataque, cuando supieran esta realidad, se iban a sentir como desamparados. Así sucede muchas veces. Muchas veces el pueblo murmura del líder, ataca al líder, y cuando el líder se va, la gente se conduele, ¿verdad? Porque son reacciones muy humanas. Y en realidad así pasó con Moisés. Ahora, ¿quién estaba calificado para ocupar este puesto? ¿Quién podría jamás tomar el lugar de Moisés? Bueno, solamente alguien en quien descansara la mano de Dios. Solamente alguien que estuviera elegido por Dios. A ese hombre lo encontramos en Números, en el capítulo 14. Número capítulo 14. Hasta este punto de la narración, Israel, la nación hebrea, había llegado a la frontera de Canaán. Enviaron 2 espías para explorar la tierra. Cuando los espías regresaron, 10 de ellos dijeron, olvídense de toda esa conversación de conquistar la tierra, aquello está lleno de gigantes, eso es una tarea imposible para nosotros. Y Dios estaba tan disgustado con el pueblo que le dijo a Moisés y Aarón, en el verso del 27 en adelante, número 14, del 27 hasta el 30, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Dile, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos y todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os daría a habitar en ella, que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Quién estaba calificado para ocupar el lugar de Moisés? Solo habían 2 hombres con las credenciales necesarias: Caleb y Josué. Y viene la pregunta lógica: ¿y por qué no eligió Dios a Caleb? ¿Por qué a Josué? Bueno, creo que Números 11 nos revela una posible razón para la elección de Josué. Fíjense lo que dice allí, Números 11:28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. Ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. Es un calificativo o muy significativo que Josué haya servido a Moisés de esta manera. Sin duda alguna, Caleb era un hombre tan piadoso, un hombre tan valeroso, un hombre tan calificado como Josué, pero no tenía no había tenido la oportunidad de ser afinado e instruido directamente por Moisés. Podríamos decir que Josué era una especie de discípulo de Moisés. Había sido entrenado por Moisés. Había servido junto a este hombre de Dios. Tenía su misma visión. Piensen lo que debe haber sido trabajar con el gran Moisés desde bien joven. ¡Qué privilegio! Por eso creo que estaba calificado para sustituirle. Había sido entrenado directamente para la tarea.
Dios ya había mirado a Josué y lo había elegido. Ahora bien, yo no creo que Josué supiera que él estaba siendo preparado para tomar el lugar de Moisés. La Biblia no dice en ninguna parte que se le reveló esto, que Dios se lo haya dicho. Es probable que ese hombre más joven se hubiera sentido terriblemente asustado al pensar que estaba siendo preparado para introducir a la nación a la tierra prometida. Y de hecho él había sido testigo de cuán rebelde era el pueblo. Sin embargo, cuando llegó el tiempo, Dios reveló su voluntad. Sin embargo, durante todo este momento él se estuvo preparando para la tarea. Dios lo estuvo entrenando. Y la segunda cosa que vemos acá es que la obra de Dios no se detiene. ¿Por qué? Porque como dice el nombre, es obra de Dios. Nosotros no somos más que instrumentos a los que Dios decide usar según su voluntad. Somos, como dice la palabra, siervos inútiles. Él es el Señor de la obra. Nosotros somos los instrumentos. Números capítulo 27 ilustra un sencillo y fundamental principio que nosotros los cristianos, que la iglesia jamás debe olvidar. Cuando un hombre de Dios muere, nada de Dios muere. ¿Lo oyó? Cuando un hombre de Dios muere, nada de Dios muere. Cuando un hombre de Dios es movido a otra posición, nada de Dios se mueve. Dios nos enseña en Números capítulo 27 que cuando Él mueve a un hombre como Moisés y lo entierra en la montaña, nada de Dios es enterrado. Dios sigue gobernando. Dios sigue trabajando. Por eso debemos tenerlo siempre en mente. Pero qué difícil es que nosotros los seres humanos no nos ceguemos a la voluntad de Dios. Es muy fácil que corramos detrás de los hombres y se nos olvide al Señor. Sus planes siempre avanzan y sus asuntos son completamente atendidos por otras manos. Cuando Dios sustituye a alguien, Él se encarga también del sustituto. En Número capítulo 27 encontramos a Moisés al borde de la muerte, mirando la tierra a la cual no se le había permitido entrar. Y en el capítulo 27, verso 12, dice la Biblia: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Verso 13: y después que lo hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Moisés. Dios usó poderosamente a Moisés. Fue un instrumento útil en sus manos. Pero volvemos al mismo punto. Era un hombre. Y como hombre, también Moisés moría. Todos morimos. A todos nos llega la hora. Dios tiene no solo su voluntad, sino también su tiempo. Y Dios le dijo a su siervo: cuando hayas visto la tierra prometida, morirás. Durante 40 años Dios le había estado diciendo a Moisés: voy a conducir a este pueblo a la tierra prometida. Y así apropiadamente en la frontera de esa tierra el Señor le dijo a Moisés que subiera a la montaña y que le diera una mirada a Canaán. Allí podría ver toda esa tierra prometida. Además, esto serviría para demostrarle a Moisés que Dios cumpliría su palabra, porque Él es fiel. Y al hacer esto, vería allí toda la tierra. Es como si Dios le hubiera dicho a Moisés: tú perdiste el derecho de entrar en la tierra por tu desobediencia e incredulidad. Tomaste para ti la gloria que me pertenece y lo hiciste enfrente de todo el mundo. Moisés, no puedo permitir que un hombre así introduzca a mi pueblo a esa tierra. Sin embargo, quiero que veas que aun cuando ya tú no estés, yo voy a cumplir mi palabra. Ahí está la tierra. Todavía sigue siendo la tierra prometida. Voy a llevar al pueblo hasta el final. Allí irán.
¿Por qué? Porque Él es fiel. Bueno, me imagino, trato de imaginarme cómo estaría el corazón de Moisés, contemplando la tierra y escuchando las palabras de Dios. Pienso que sentimientos de gran nostalgia deben haber agitado su alma, pero era un hombre con un corazón de siervo, era un hombre con un corazón de pastor, y se dio cuenta que el pueblo necesitaba un líder. Feroces enemigos aguardaban a Israel, altos muros, carros de hierro, enemigos obstinados, tentaciones sutiles. Sin embargo, en ese último acto oficial, Moisés revela una vez más el corazón tan magnánimo que tenía. Leamos allí lo que dice la palabra en el verso del 15 hasta el 17. Dice: entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Él hizo una petición a Dios, o sea, dos peticiones al Señor, relacionadas con el sustituto, con el sucesor. Moisés pensaba que aquella persona que vendría después de él necesitaba dos cosas, y él con absoluta honestidad se las pidió a Dios. ¿Cuáles fueron? Quiero que observen. En primer lugar, que debía ser un hombre elegido por Dios. Dice el verso 16: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Moisés le estaba diciendo: Dios, Señor, que seas tú el que pongas un líder sobre este pueblo. Piense por un momento qué podía haber hecho Moisés humanamente. Podría haberle dicho: Señor, si no te importa, sacar ahí un papel de su bolsillo y decirle: te voy a sugerir algunos nombres que sería bueno que los consideraras, y haberle dicho esto a Dios: quiero saber qué tú piensas de estos nombres. Bueno, los líderes influyentes son muchas veces proclives a luchar contra el deseo de designar a sus propios sucesores. Bueno, lo he visto. Y cuando un líder influyente designa a otro, y muchas veces sin tomar realmente en cuenta a Dios, ¿a quién va a nombrar el líder? Bueno, va a buscar una persona que sea semejante a él, una persona que sea afín a él, parecida a él. Sin embargo, el plan de Dios muchas veces es diferente. El Dios soberano busca a alguien distinto. ¿Por qué? Porque a veces Dios quiere desarrollar otras áreas que de otra manera no se desarrollarían si se mantendría una persona similar. Ahora, Moisés fue sabio, lo suficientemente sabio como para ver ese peligro, y dijo: Señor, que seas tú el que elijas al hombre que vendrá a guiar este pueblo. Dime tú, Señor, ¿quién es el hombre que has elegido? Esa es la decisión más sabia que podemos tomar a la hora de elegir un líder. Hay que depender de Dios, porque Él es el Señor de la obra. Nosotros nos equivocamos y muy frecuentemente lo hacemos. Moisés sabía que el líder de Israel debía ser un hombre señalado por Dios. Bueno, esto es sumamente importante cuando uno considera quién es realmente Dios, su carácter, su naturaleza. Miren cómo Moisés lo llama: Dios de los espíritus de toda carne. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es distinto al hombre, que Dios ve donde tú y yo no podemos ver. Nosotros miramos la apariencia, nos impresiona la envoltura, la personalidad atractiva de alguien, su carisma.
Qué fácil habla fulano. Qué bien habla. Qué agradable. Qué apariencia de líder. Pero la Biblia dice claramente que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Por eso Él dice, Dios de los espíritus. Dios va más allá de la cobertura exterior. Dios mira lo interior y eso marca una enorme diferencia. Por eso, si no queremos equivocarnos, debemos confiar en Él. No solamente esto es aplicable a una situación como esta, es aplicable en toda nuestra vida cristiana. Constantemente nos vemos ante grandes desafíos, en los que tenemos que tomar una decisión y no sabemos qué vamos a hacer. Le voy a decir, si usted no confía en Dios y depende de Él, se va a equivocar. Y hay equivocaciones graves que dejan consecuencias que perduran durante toda la vida. Y le voy a decir además que si nosotros confiamos en Dios y dependemos absolutamente de Él, no nos vamos a equivocar. Porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y alguien podría decir, bueno, ¿y cómo sé yo que es Dios? Bueno, hay muchas maneras, principalmente a través de su palabra. Segundo, Dios usa a otras personas para que nos den consejos sabios. Primero, guíese por la Biblia. Es un paquete, un gran paquete donde vienen varios productos. Primero, la palabra de Dios. Porque Dios nos habla a través de la Biblia. No me habla a través de un payaso o una payasa que venga y diga, Dios me dijo. ¿Cómo te lo digo? No, porque yo soñé. Bueno, a veces los sueños son producto de una indigestión. No se puede confiar mucho en los sueños. Y si una experiencia que tú dices que has tenido contradice lo que dice la palabra de Dios, es falso. O sea, hay que ir a la Biblia. En segundo lugar, el impulso interno del Espíritu Santo que mora en nosotros, dándonos paz. Si en una decisión que vas a tomar sientes paz, adelante. Si no sientes paz, cuidado. El consejo de otras personas espirituales, no de gente carnal o entrometida que le gusta dar consejos sin que se lo pidan. Personas que tú ves que su vida son un desastre y entonces quieren aconsejar. No, personas que tú veas que tienen un testimonio. Dios muchas veces los usa. Y también está el que Dios va moviendo circunstancias, abre y cierra puertas. A menudo una puerta abierta es un indicio de que entremos por ella. Y en ocasiones una puerta cerrada es que no es ese el camino. Si tomamos todos estos componentes, Dios nos puede guiar a su voluntad, pero hay que depender de Él. No por curiosidad para saber lo que Él quiere, sino para someternos a lo que Él quiere una vez que Él lo ha revelado. Bueno, un hombre que tú elijas, Señor. En segundo lugar, alguien con un corazón de pastor. Dice el verso 17, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Alguien que supiera quién era el pueblo, que los conociera, que saliera de entre ellos y los guiara, que tuviera compasión con ellos a pesar de cómo era el pueblo. ¿Saben una cosa? Dios escuchó a Moisés, pero ya Dios tenía a ese hombre. Dios escucha nuestras oraciones y de hecho tenemos que orar porque Él manda orar, pero Él siempre sabe lo que hace. Ya tiene una respuesta preparada. El hecho de que tú no la conozcas no significa que Dios no la tenga. El hecho de que aún no hayas encontrado la solución a tu problema no significa que Dios te haya dado las espaldas. Para eso es importante la fe. Por eso dice la Biblia que es imposible sin fe agradar a Dios. No puedo imaginarme a Dios en el cielo nervioso, mordiéndose las uñas porque no sabía qué iba a hacer ahora Moisés. No, si todo fue idea de Dios. Tampoco tuvo que consultar a una agencia de selección de personal, ni se puso a hacer una búsqueda en internet, ni lanzar una expedición colectiva de búsqueda de talentos.
Dios sabía lo que haría y a quién llamaría. Ya él tenía el resumen de Josué encima allí de su montón de papeles. Lo había estado entrenando durante años. Es más, cuando fue a Moisés no le dio varios nombres. Él no puso a correr a una persona contra otra, como si fuera una campaña política. Así hacen a veces algunas iglesias. No le dijo, mira, aquí están los dos, ponlos ahí a competir. Escoge entre estos 5 hombres, quien saque más votos, va a ganar. Yo creo en el gobierno congregacional. Así somos los bautistas. Pero el gobierno congregacional, usted no lo puede tomar como una regla infalible para buscar la voluntad de Dios, porque se puede equivocar. Si la iglesia no ora y no busca lo que Dios quiere para ellos, no importa cuánta gente levante la mano. A veces hay gente que levanta la mano y no sabe ni por qué la está levantando. Y esa mentalidad de campaña electoral entra a veces en algunas iglesias. Confían mucho en la democracia, pero se olvidan del Señor. Y el gobierno que enseña la Biblia no es precisamente una democracia, es una teocracia. El señorío de Jesucristo sobre su pueblo. Nosotros en la iglesia no hacemos lo que la congregación quiera hacer. Nosotros hacemos lo que dice la Biblia. Y podemos tomar acuerdos basados en verdades bíblicas, pero no podemos nunca contradecir la verdad que Dios ha revelado. El Señor le dijo, nada de esto, solo le dijo, toma a Josué, pon tus manos sobre él, porque ese es el hombre que tiene lo que necesita, tiene mi espíritu dentro de él, él es mi elegido. Y luego le dijo, pon las manos sobre él. Eso es una imagen de identificación. Estaba estableciendo una conexión espiritual entre Moisés y Josué. Además, esta era la manera para representar que Moisés le estaba dando su respaldo. Dice el verso 20, y pondrá de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Le estaba diciendo Moisés, escucha esto. Todo el mundo debe saber. Escucha. Todo el mundo debe saber que tú apoyas a este hombre. Verso 22, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová lo había mandado por manos de Moisés. Ahí Moisés no se puso, no Señor, yo prefiero a Caleb. No, lo aceptó. Lo presentó delante del pueblo. Y preste atención a esto. ¡Qué gran hombre era Moisés! ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros en su lugar? Yo no veo aquí un hombre lleno de autocompasión, ni de resentimiento, ni de amargura. Moisés no estaba allí consumiéndose por los ácidos de su estómago, diciendo, Señor, me quitaste a mí, vas a poner a este jovenzuelo, a este chiquillo. Yo que llevo tantos años sirviéndote, yo que fui allá a la montaña y te vi cara a cara y mi rostro resplandecía de tu gloria. Sí, porque a veces cuando nos rebelamos porque queremos hacer lo que nos place, vamos a nuestras credenciales y nos volvemos históricos. Mira esa pared, cuántos títulos hay ahí que me los gané, y este ¿quién es? Aquí hay un hombre sin envidia, sincero, un hombre que es un modelo para todos nosotros, un hombre que entendió que Dios no solo quiere su voluntad sino su tiempo, y entendió que ya su tiempo había terminado y que ahora Dios soberanamente iba a usar a otra persona. ¿Qué podemos aprender nosotros, hermanos, de esta historia? Que cuando es Dios quien remueve, número uno, cuando es Dios quien remueve, Él sustituye. ¿Qué quiero decir con eso? Que no solamente Él se encarga de ponerle fin a un ministerio o a una tarea, sino que también ya tiene puesto el sustituto. Permítame repetir las palabras que dije: cuando un hombre de Dios muere,
nada de Dios muere. Cuando Dios alarga su mano y arranca una flor, Él pone otra. Cuando arranca una planta, Él tiene otra. Y en un sentido más amplio, si Él ha prometido dar solución a tu problema, no importa cuán perturbado te veas, no importa que pienses, yo no voy a llegar al final, no sé cómo lidiar con esto. Dios lo sabe. Por eso lo mejor que podemos hacer es ir a Él con absoluta honestidad y buscar su voluntad y depender de Él, aferrarnos al Señor. Cuando Dios nombra, segundo principio, Él aprueba. Lo hermoso acerca del Señor es que cuando Él toma el control, Él bendice. Usted no puede esperar que las cosas le vayan bien si usted se mete en algo que Dios no lo mandó. Porque Dios no va a bendecir lo que Él no mandó. Sí va a bendecir, va a apoyar, va a prosperar a aquel que es obediente a su voluntad. Cuando el Señor le dijo a Moisés, toma a Josué, no dice, yo lo voy a bendecir. ¿Por qué? Porque la bendición viene con el llamado. Por eso, no haga algo en lo que usted no esté seguro que Dios está. Piénselo 1000 veces. Ore a Dios y si experimenta que Dios está en el asunto, marche sin miedo. Confíe. No se quede parado y diga, Señor, alumbra todo el camino. Ilumínalo todo. Esa luz al final no me convence, ni tampoco esa lucecita que a los pies. Yo quiero luz, porque nos sentimos cómodos cuando tenemos todos los detalles, pero Dios no actúa así. Él quiere que ejerzamos la fe y que vayamos dando pasos en confianza. Eso es lo que yo llamo movernos en fe. Pero sabemos que Él está en el camino. La mejor elección siempre, siempre es la de Dios. Y cuando Dios sostiene, hay éxito. ¿Escuchó eso? Cuando Dios sostiene, hay éxito. Si usted busca aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no se registra ni un solo pecado de Josué. Y no me vaya a malentender, yo no estoy diciendo que él no pecó. Pero el registro deja claro que su vida no se caracterizó por fallas graves. ¿Por qué? Porque Dios lo sostuvo. Además, cuando andamos en la voluntad de Dios, no hay tal cosa como fracaso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no vamos a tener días malos? No. ¿Quiere decir eso que no va a haber dolores de cabeza, rechazo, oposición? Tampoco significa eso. Significa que habrá fracaso, que nunca habrá fracaso si Dios está a cargo. ¿Por qué? Porque cuando Él sostiene, Él también da éxito. Y no quiero terminar sin hacer una apelación muy personal. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo están sus circunstancias? ¿Qué decisión tiene que tomar ahora? ¿Está atravesando por momentos en los que no sabe qué hacer? Podemos tomar este episodio de la vida de Moisés. Yo no conozco cómo usted está viviendo ni qué le ocurre, pero Dios sí lo conoce. Acuérdese que Él es el Dios de los espíritus. Él no solamente sabe lo que ocurre en lo íntimo de tu alcoba allí, donde estás tú y tu pareja, donde no entra otra persona, sino que Dios va mucho más allá. Él sabe lo que está pasando en tu corazón. ¿Cuáles son los pensamientos que te perturban? ¿Cuáles son aquellos ladrones de gozo que vienen a visitarte para quedarse? ¿Cuáles son aquellas cosas que van robando tu paz y que te impiden dormir tranquilamente en la noche? Le importas a tu Padre. Todo lo que tiene que ver con tu vida, a Dios le interesa. Él no es una deidad distante e indiferente. Es más, Él nunca está demasiado ocupado como para oír tus penas, para enjugar tus lágrimas, para susurrarte palabras de ánimo, de estímulo y para poner su gran hombro bajo la carga que tú llevas. Moisés se deleitó en Jehová y Dios estuvo con él hasta el final. Y tuvo un gran privilegio. Dios mismo lo sepultó. Dios mismo estuvo allí en su entierro. Nadie más. Y después vemos que Dios le concedió un privilegio mayor.
Cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos en los Evangelios que Jesús recibe una visita de dos personajes bíblicos. ¿Se acuerdan? Moisés y Elías. Ahora, que nadie vaya a tomar esto como decir que los muertos pueden venir. Sí, porque la gente se agarra hasta de una... Vamos a partir de una base. Lo que dijimos al principio. Dios es soberano. Y Él puede hacer lo que quiera y cuando quiera. Decidió que Moisés y Elías visitaran a Jesús en una visión allí, en el monte de la transfiguración. Lo que me llama la atención es que al final Moisés pudo estar en la tierra prometida. Ahora, de manera general, la Biblia dice que cuando una persona muere ya no puede regresar. Nosotros vamos allá. Y en segundo lugar, la Biblia condena severamente a aquellos que intentan comunicarse con los muertos. Así que esa no es la idea. Conté esto para que vean cuánta gracia Dios tuvo con Moisés. Cuánta gracia. Un hombre, indiscutiblemente, pero un hombre usado poderosamente por Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué vas a esperar para mantener tu relación? Si no la tienes, este es el momento para que la tengas. Ven a Cristo Jesús hoy. Dios te ama y para eso envió a su Hijo a morir por tus pecados. En la mañana en la clase de la escuela dominical veíamos a Jonás, este hombre que estaba envenenado por los prejuicios y el nacionalismo judío. Y Dios lo mandó a predicarle a esa nación pagana un mensaje de juicio, pero llamaba al arrepentimiento. Bueno, hoy Dios manda a la humanidad también a que se arrepienta. Pero a diferencia de los tiempos de Jonás, ya Jesús vino y hay una solución al pecado humano. Y esa solución es Jesús. Si tú le recibes en tu corazón y crees en Él como tu Salvador, Él te puede dar la vida eterna. Solo tienes que arrepentirte reconociendo que eres un pecador, que separado de Dios no puedes vivir y que la vida sin Dios es imposible. Lo que hacen las personas cuando viven sin Dios es subsistir espiritualmente. ¿Quieres tú recibir a Cristo? ¿Habrá alguien en esta tarde que todavía no tenga al Señor y le gustaría aceptarle como su Salvador? ¿Quiere allí levantar su mano? ¿Algún amigo o amiga? Esta es tu oportunidad si no tienes a Cristo. Reconcíliate con Él. Recíbele en tu corazón. Y si has venido aquí abrumado por tus cargas, sin saber qué hacer, ni cómo actuar, Dios siempre tiene la solución al problema. Cuando termina con Moisés, Dios tiene preparado un Josué. Tú no conoces cuál es, pero Dios sí. Acude a Él, confía en Él y no lo vas a lamentar. Que el Señor le bendiga.